noches, mi nombre es Lady Paula Vargas González, identificada con cédula 1-111-011, Mariquita, Tolima, del curso de Álgebra, Trigonometría y Geometría, del grupo 739. A continuación vamos a hallar el ejercicio de ecuaciones. Si el ángulo A y el ángulo B son complementarios y el ángulo B es 42 grados mayor que el ángulo A, determine las medidas del ángulo A y B. Hallamos que el ángulo A más el ángulo B, que no se tienen valores de ellos, más 42 grados mayor el ángulo B, para un total de 90 grados los ángulos complementarios ambos. Despejamos A, el ángulo A y el ángulo B. Hallamos que 2x más 42 grados del ángulo B, que es mayor, igual a 90 grados. Despejamos 2x igual a 90 grados menos 42 grados del ángulo mayor de B. Despejamos 2x es igual a 48 grados. Despejamos 48 grados dividido en 2 nos da que x es igual a 24 grados, o sea que cada ángulo tiene una medida de 24 grados, tanto el ángulo A como el ángulo B. Ahora el ángulo A es igual a 24 grados y el B es igual a 24 grados más 42 grados mayor, por lo que es igual a 66 grados. Muchas gracias, hasta luego.